Bien, ya está con nosotros el señor director de la UGEL Puno, profesor David Cornejo. Muy buenas noches, gracias por estar en Foro TV y haber aceptado esta entrevista. Muy buenas noches, gracias como siempre José Carlos, a Marco Valderrama también, y siempre es un gusto estar con ustedes. Lo primero, mañana ustedes le rinden homenaje a la maestra madre, ¿no? Tienen un acto especial, cuéntenos dónde se va a realizar, de qué va a constar el evento. Sí, es una buena oportunidad para aprovechar tu audiencia, tu público que tienes en Foro TV. Efectivamente, mañana queremos tenerlas a nuestras madrecitas, todas las docentes, pero también a las trabajadoras administrativas, ¿no? Tenemos auxiliares, tenemos secretarias, personal de servicio. Todas ellas merecen, creo, un homenaje por la labor que cumplen, que son casi doblemente madres, ¿no? Ellas tienen que estar en casa con sus hijos, pero también tienen unos hijos prácticamente adoptivos, ¿no? Que son los niños, incluso estos niños de inicial que necesitan tanto cariño, cuidado, son como huevitos, hay que tenerles bastante cuidado en el trabajo que realizan. En primaria ya empiezan a crecer y en secundaria pues son unos guainas que a veces hay que entenderlos porque tienen cada problema y la profesora hace pues de madre. Entonces, mañana vamos a estar homenajeándolas. Estamos a partir de las 3:30 en el local de formación continua, que es un edificio que todos conocemos que queda al lado del frigorífico de la UNA Puno, ¿no? Este es un auditorio justamente de formación continua de la Universidad Nacional del Altiplano. Muy bonito, ¿no? Muy sí, bonito local. Es un local moderno, nuevo, y ahí estaremos pues acogiéndolas. Queremos reiterar nuestra invitación. Ya. Y a los directores, ¿pero de qué va a constar el programa? Los directores, por favor, les hemos emitido también un oficio para que a partir de las 2:30 ya, sobre todo aquellas que vienen de zonas más alejadas, puedan ya tener permiso para que puedan participar. Creo que una vez al año está bien merecido. O sea, el programa va a ser en horas de la tarde. Sí, 3:30 empieza el programa. Y vale resaltar de que vamos a estar ofreciéndoles números artísticos, vamos a tener con ellas la oportunidad de hacer, ¿no?, actividades para que puedan pasarla de lo mejor. Vamos a hacer regalos. Entonces queremos que sea un día muy, muy ameno para ellos, ¿no? Se lo merece. Bueno, primera iniciativa positiva, hacerlo en horas de la tarde, ¿no?, para permitir que puedan asistir profesoras que llegan del sector rural, por ejemplo. No, y además lo adelantamos, José Carlos, porque el día viernes el sector de educación es uno de los principios que tiene siempre, es que la comunidad educativa se complemente, se interrelacione y asuma estas fechas tan importantes como el Día de la Madre. El día viernes en cada institución educativa, yo quiero aprovechar para mandar un saludo también a todas las madres de familia, a esa madre campesina, a esa madre comerciante, a esa madre profesional que tiene que batallar por sus hijos, ¿no? Entonces, en cada institución educativa, los directores, los profesores, estamos seguros también que ya están preparando para el día viernes, y cuando no el lunes, este homenaje a estas madres de nuestros estudiantes, que sin ellas pues tampoco no podríamos desarrollar acciones de gestión para poder ir mejorando los aprendizajes. Estamos muy agradecidos por ello. Historias se han escrito muchas sobre la mamá, ¿no?, sobre su abnegada labor, sobre su sacrificio. Las palabras sobran, creo que solamente queda agradecer. Sí, pues tenemos que ser agradecidos los hijos. Si es que tenemos viva la madre, con mayor razón. Si no la tenemos al lado, hay que de todas maneras recordarla, ¿no?, con mucho cariño, porque gracias a ella somos lo que somos. Muy bien, dejemos el tema entonces del evento. Profesor David Cornejo, ¿qué de bueno dejó la visita del ministro de Educación? Bueno, en realidad él ha acompañado, me parece, la comitiva de la reunión del Consejo de Ministros que ha sido en Taquile, pero el ministro se adelantó, llegó un día antes y tuvo una agenda bien específica, básicamente en la ciudad de Juliaca, donde había habido un requerimiento, me parece que de urgencia en atención en la infraestructura de una institución educativa, Virgen del Carmen creo que se llama. Nosotros estuvimos acompañándolo porque tuvimos que ir hasta el aeropuerto a recibirlo, porque como venía hasta Puno, se nos había encomendado esto como parte de la agenda. Y sí, efectivamente,
ha habido ya un compromiso para iniciar, ¿no?, este proceso a través del PRONIET en esta institución educativa. Pero básicamente dentro de la agenda era una reunión de coordinación con los directores de UGEL, que se ha desarrollado aquí en la ciudad de Puno, en horas de la tarde, a partir de las 4 de la tarde. ¿Cuál ha sido la estrategia y la mecánica? ¿Qué cosa quería el ministro? Básicamente recoger algunas demandas que tienen que ver con necesidades e intereses del contexto de las diferentes provincias, ¿no? Y entonces cada director ha presentado, y esto ha sido agendado, esperemos, porque mucho se ha hablado de los compromisos, pero no sabemos si realmente estos se van a poder ejecutar. Y el tema ha sido, básicamente se resume en que tenemos que tener mayor presupuesto en el sector, ¿no? Para infraestructura, especialmente. Sí, en todos los niveles. ¿Ha presentado usted proyectos? ¿Le ha presentado usted proyectos al ministro? ¿O solo pedidos? No, proyectos no, ha habido pedidos. Ha habido proyectos que los propios directores han hecho alcanzar. Nos referimos, por ejemplo, al caso de Alto Huáscar, ¿no?, que estaba el COAR, que todavía está en problemas, ¿no? Entonces, ahorita no recuerdo bien, se ha tocado algunos problemas internos, como el tema del Politécnico Huáscar, por ejemplo, ¿no? Cuyo terreno está en litigio. Y entonces, ¿qué es lo que ha dicho el ministro sobre el Politécnico Huáscar? No hemos tenido, digamos, una conversación de preguntas y respuestas, sino que él ha escuchado y ha agendado, ¿no?, básicamente la situación, porque ojo que este tema va a llegar de todas maneras a su despacho. Entonces nosotros ya le hemos puesto en autos que aquí se ha conformado una mesa técnica y que esta va a proponer alternativas, ¿no?, para poder solucionar, porque lo que nos importa a nosotros es de que el terreno se sanee y que podamos ahí hacer un posible complejo politécnico, ¿no?, para que haya formación técnica. Claro, pero él tiene que estar enterado que ese terreno se ha perdido, esa es la determinación del Poder Judicial, por culpa de los procuradores del Ministerio de Educación. Claro, no ha sido en su gestión, pero él tiene que saber eso. Le han informado, ¿no es cierto? Sí, no, con ese detalle no, obviamente, ¿no? Pero sí conoce de que a partir de unas determinaciones desde el Ministerio de Educación es que se han ido ejecutando algunas acciones legales, pero que también aquí hay un fuerte arraigo sobre la posesión comunitaria de este terreno. No solamente lo reclaman los padres de familia o los estudiantes, ¿no?, están los exestudiantes, está el barrio, está toda la comunidad de Puno, ¿no? Entonces, eso no se entiende, porque para el ministerio, dicen, nosotros disponemos de esos terrenos cuando ya pasan a formar parte del Ministerio de Educación o del Estado, y en Lima generalmente no valoran el hecho de que allí participa la comunidad, ¿no? Para ellos el terreno es del ministerio y no hay nada que discutir, y solo discutimos 2 o 3 partes más. Pero ahora en este caso el ministerio ha dicho, ya lo hemos perdido y tenemos que hacer el canje, ¿no? Canje de terreno para de alguna manera iremos solucionar este problema. Ese es el espíritu de las actas que han firmado en Lima, ¿no? Sí, esa ha sido una opción, ¿no? Es una opción. Pero es la que está vigente. La mesa técnica, hasta ahora que recién va a empezar a proponer ¿Otras alternativas? Probablemente lo vaya a desestimar, porque ese es al menos lo que el colectivo que conforma los padres de familia y el barrio es lo que han hecho. Es lo que quieren, sí, pues. Pero sin embargo, seguramente que va a haber un análisis técnico, legal, y las posibilidades van a surgir a partir de ¿no? Muy bien. Marco Valderrama tiene también preguntas sobre este tema. Respecto al colegio, al centro educativo Huáscar, yo creo que lo único en consideración que debemos tomar es que hay una posición valiente de la población. La comunidad educativa dice, este es nuestro terreno, porque saben que este proceso judicial, esta apropiación es totalmente ilícita. La comunidad lo sabe, el pueblo lo sabe. Conocemos a las personas que están en litigio y que ellos también saben que están equivocados, están abusando, no están en el derecho. Sobre eso viene una acción educativa, la acción educativa que ha mencionado el profesor David Cornejo,
que es lamentable que en Lima no conozcan esto. En realidad, lo que sucede en el interior de los pueblos del país es que bulle la verdad. La mentira, pese a la acción judicial, la mentira pues no se acepta, como sucede con el Centro Educativo Huáscar. Toda la población sabe que ahí hubo una usurpación, que ahí fue un abuso, que ahí hubo un delito contra la educación, contra los educandos, contra los profesores y principalmente contra la sociedad. Ese, en mi concepto, me parece que hay que mantener esa idea y también no aceptar de buenas a primeras que legalmente veremos qué sucede, pondremos otras opciones. La opción es clara: ese terreno pertenece a la comunidad educativa Huáscar. Respecto a la visita del ministro, yo pienso que hay una brecha bastante grande entre el crecimiento poblacional, una brecha entre la cantidad de profesores que ingresan a laborar, la cantidad de alumnos que ingresan a estudiar y la pequeña infraestructura que hay principalmente en las ciudades. En el campo, algunos centros educativos ni siquiera están totalmente colmatados o tienen mucha población educativa, pero en la ciudad la población del campo se ha trasladado a la ciudad y están colmatados los centros educativos. No hay profesores para crecimiento poblacional de los alumnos. Ese problema se ha tratado con el ministro. Sí, en realidad es un tema que podría asumirse incluso desde una posición descentralizada. El día de hoy, dicho sea de paso, ha habido una reunión del COPARE, ¿no?, el Consejo por la Educación Regional, y ya se le ha dado la última revisión con la participación multisectorial de los diferentes objetivos y lineamientos que van a regir el proyecto educativo regional. Y allí uno de los puntos más importantes es el fortalecimiento de la brecha que tenemos con la calidad educativa en la zona rural, ¿no? Resulta inaudito que todavía jóvenes tienen que salir a las 10 de la mañana de sus casas, nos referimos a las zonas rurales de los diferentes distritos, y tienen que venir a Puno, o algunos se van a Juliaca o llegan a los distritos, ¿no? Y entonces están perdiendo casi todo el día, ¿no? En el traslado nomás demoran casi 3 horas en algunos casos. Pero ¿por qué está ocurriendo esto? Entonces nosotros, dentro de nuestro contexto, tenemos que asumir que existe una realidad de que hay que potenciar y mejorar el servicio educativo en las zonas rurales. Entonces, en eso estamos. Es un compromiso regional, es un compromiso local, ¿no?, como gestión provincial, y ello parte también de tomar acciones e iniciativas. Por ejemplo, los profesores que antes quedaban como excedentes, sobre todo en las zonas de frontera, nosotros los mantenemos allí todavía porque estos niños merecen ser atendidos, ¿no? Entonces se están tomando estas acciones y sí, efectivamente, el ministro de Educación se le ha conversado de esta situación, pero la solución no va a venir directamente del Ministerio de Educación, ¿no? Es un tema que tenemos que asumir cada uno de los directores de UGEL, y se está haciendo a través de formación continua con docentes, ¿no? Se está haciendo a través de una atención especializada a esta zona, con programas como el EIB, con dotación oportuna de material, y la dotación oportuna de material tiene que ver con un pedido que hicimos desde la UGEL Puno. No es posible, y eso lo hemos dicho al ministro, de que el Ministerio de Educación a nosotros nos pone una nota positiva o negativa si es que logramos repartir el material que el Ministerio nos envía, y nosotros necesitamos, y cuando no tenemos, por supuesto, almacenes para que todo el material que llega para nuestra provincia se almacene primero, y después tenemos que contratar transportistas para repartir a todas las instituciones de nuestro ámbito. ¿No sería mejor, le decíamos al ministro, que nos envíen mejor la plata y nosotros aquí hacemos nuestras propias ediciones que van a ser más contextualizadas, con todo tipo de material, ¿no?, educativo que se va a necesitar, y eso favorecería, potenciaría de repente una atención inmediata, pero sobre todo en función a un interés, porque los contextos en el Perú son distintos, ¿no? Y en Lima están editando todos los materiales que son cuadernos de trabajo, textos, material fungible, incluso nos mandan desde allí, o material concreto, ¿no?
Entonces, eso es un punto que se ha quedado en agenda del ministro. Ojalá que en un futuro no muy lejano podamos decir que en vez de que nos manden material ya editado, ya construido, nos manden el presupuesto y aquí podemos no solamente darle trabajo a nuestros pensadores, ¿no?, que editen textos, cuadernos de trabajo o material, sino también fortaleceríamos el trabajo de nuestras editoras, ¿no? Pero eso será para el próximo año todavía, o sea, no, o sea, es un tema que seguro se va a decidir en los siguientes meses, ¿no? Pero es muy importante lo que dice acá el doctor Cornejo, el profesor Cornejo, ¿no? Porque no es justo que Lima tenga que hacer el material educativo para todo el país. No es nada justo, porque centraliza la economía y haciendo en cada región pues, se genera economía, hay movimiento económico, claro, ¿no es cierto?, en transporte, en educación, en impresión, en calidad educativa, en reconocimiento de la autonomía especial que tienen los pueblos para descifrar su realidad y volver a la educación. Eso no puede quedar, ese pensamiento tan claro, no puede quedar para verlo al próximo año. Yo creo que hay que perseguirlo inmediatamente para realmente que esto se contextúe a nivel no solamente de la región Puno, sino a las regiones de todo el país. Pero respecto a la infraestructura, tenemos ya el diagnóstico de mantenimiento y refacción de todos los centros educativos y que ya ha sido presupuestado y también cronogramado. Y de otro lado, tenemos ya una propuesta de construcción de centros educativos por niveles, no primaria, secundaria o jardín, ¿ya?, de tal manera que no tengamos déficit de infraestructura, pero principalmente en los lugares donde hay demanda. Y ahí otra vez su respuesta no me ha convencido demasiado. ¿Qué hacemos con el hacinamiento de la población educativa, principalmente en las capitales de ciudad? A ver, primero, sí existe un diagnóstico de cuál es la necesidad y la brecha todavía de infraestructura. Lamentablemente, podríamos decir que casi un 60% de instituciones educativas en la provincia e incluso en la región, ¿no?, en ese mismo porcentaje, su infraestructura no es la adecuada. Tienen una infraestructura antigua, tienen infraestructura hecha con paredes de adobe, tienen infraestructura construida de manera artesanal, no apropiada, ¿no? Entonces, eso nos permite decir de que tenemos pues, una cuantiosa deuda en infraestructura, pero que sin embargo también la UGEL, ¿no?, y la Dirección Regional de Educación no son, digamos, entidades que manejan presupuesto para ejecutar este tipo de presupuesto o proyectos, ¿no? ¿La demanda ya lo tienen a nivel de ministro? Los informes se han hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero desde el ministerio, obviamente, ellos focalizan y priorizan, no podrían atender tanta demanda a nivel nacional seguramente. El ministro, en diálogo con Foro TV, ha reconocido que el problema mayor aquí en la región Puno es la infraestructura. Bueno, y me parece que es un tema que se repite en todo el país, ¿no? Pero él, en todo caso, ha recibido esos informes. Sin embargo, profesor Cornejo, la región de educación tiene un área, ¿no?, de arquitectura y de ingeniería, donde muy bien podrían elaborarse proyectos, ¿no?, los proyectos para todas las instituciones que lo necesitan. ¿Existe ese trabajo, esa intención por lo menos del trabajo, o no hay nada entre ustedes, que son las UGELes, y la región de educación al respecto? Mire, nosotros tanto en las UGELes como en la Dirección Regional tenemos la Oficina de Infraestructura que tiene diferentes sistemas como el saneamiento, en el cual básicamente se ve cómo está el registro que tienen las instituciones para que le den legalidad y sobre ellas empezar a hacer proyectos de construcción. No se puede hacer ninguna construcción si un terreno de una institución educativa no está saneada. Entonces, eso es lo primero. Entonces, ese es el trabajo que hace tanto la Dirección Regional como las UGELes. Pero a partir de allí, una vez saneado, como yo explicaba, la UGEL y la DRES no manejan, no tienen posibilidad, por lo tanto, de iniciar proyectos de presupuesto para construcción. Eso se tiene que gestionar a nivel de niveles de instancia de gobierno,
descentralizado como son los municipios, ya sean distritales, provinciales o el gobierno regional, ¿no? O sea, no tienen plata para elaborar proyectos, no están en capacidad de elaborar proyectos. No tenemos, y eso ha sido uno de los pedidos, ¿no? Incluso para poder hacer saneamiento físico legal, nosotros necesitamos presupuesto, y ese presupuesto implica incluso un responsable para hacer ese trabajo. Necesitamos un ingeniero, un topógrafo, ¿no? Que son especialistas de nivel técnico, pero la mayoría de UGELes, por ejemplo, no tiene en este CAP. La UGEL Puno efectivamente sí tiene, sin embargo necesitamos un abogado, ¿no? Porque es la parte legal, y es todo un equipo que tenemos que trabajar y se está haciendo, ¿no? Para cada año nosotros tenemos un paquete y parte del presupuesto que nosotros tenemos lo estamos destinando para este saneamiento y que esto facilite a los directores para que puedan gestionar en las instancias que hemos dicho que corresponde y que finalmente va a llegar al PRONIT, ¿no? Que es del Ministerio de Educación. Anualmente les envían una platita para refacciones antes del inicio del año escolar. ¿No se podría utilizar esa platita para elaborar expedientes o proyectos? No está permitido. La denominación de este presupuesto que llega se llama mantenimiento de locales escolares, y el mantenimiento se entiende literalmente, ¿no? Es refacción, puede ser incluso reposición, ¿no? Y al respecto, utilizar este dinero en específicas de gasto que no están contempladas en la norma técnica, se convierte en una falta de iniciativa grave. En una malversación. Malversación. Ahora, porque la brecha, Marco, no solo es con las escuelitas del sector rural, señor director, con los barrios urbanos marginales. Aquí el jardincito y la escuelita, por ejemplo, del barrio Los Andes Cancharani, que seguro usted conoce, señor director, los niños no tienen que ir a sus clases a pie, porque no hay servicio de transporte, ¿no? Tienen que ir a pie desde donde vivan. Segundo lugar, no tienen servicios básicos. Su muro se está cayendo. En esas condiciones estudian nuestros niños aquí dentro de la ciudad de Puno, en el barrio Andes Cancharani. Lo ha comprobado Foro TV. Entonces, eso es real, señor director. Sí. Efectivamente, ¿no? Existen casos realmente sorprendentes y a veces nos deprimen incluso, pero hemos conversado con los directores, tenemos que todos juntos tratar de mejorar esta situación. Los padres de familia también están comprometidos, tenemos que proponer acciones en las que nos vamos a comprometer todos, ¿no? Los padres de familia hacen sus faenas, los directores están gestionando por allí algún tipo de ayuda y con el presupuesto que llega de mantenimiento están tratando de refaccionar y solucionar este problema inmediato. Ahora, el otro tema que decía Marco respecto a por qué tanto hacinamiento, la norma está clara. Aquí creo que este año, por lo menos, ha habido intervención de la Defensoría del Pueblo, incluso la Fiscalía. La norma no permite, ¿no?, tener más de 30 estudiantes en un aula, y esto los directores lo saben. Entonces, los directores que están, tratando de ser mejores porque tienen más alumnos y están hacinando estudiantes en aulas, yo creo que están cometiendo una falta grave y esperemos, se les ha recomendado, ha habido reuniones de trabajo en las que no debe ocurrir esto. Pero que este también es un problema casi social, porque no sé por qué, me imagino que este prestigio de las instituciones educativas de las zonas urbanas no la vamos jamás a desmerecer, pero no todos pueden estudiar en estas instituciones, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha estado planteando ya algunas propuestas de zonificar, de que en estas instituciones estén estudiantes que pertenecen a estos ámbitos, pero resulta que están viniendo hasta de Juliaca de repente, ¿no? Entonces, por ahí poco a poco vamos a ir solucionando este tema, y esto también va a ser parte de la solución de potenciar la escuela rural, donde tenemos que mejorar a los profesores, y es que en realidad los profesores en zonas rurales trabajan bien, ¿no? Es un tema, profesor, el tema va ya más por venir a estas instituciones que tienen un prestigio bien ganado, por supuesto. Sí. En conclusión, Marco, la visita del ministro de Educación no fue muy productiva para la región de Puno. Esa es la verdad. Parece que no hay nada, ¿no? Porque hay un punto que sí debió hablar el ministro, además que está latente en el profesorado,
¿qué está haciendo el Ministerio de repente, le ha comunicado al profesor Cornejo respecto a la anunciada huelga magisterial? Que eso sí daña la formación educativa del pueblo. ¿Ha dicho algo el ministro respecto? ¿Alguna directiva? ¿Les han dicho cómo van a actuar frente a esa probable o inminente huelga? No, en realidad no se ha tocado en agenda, pero sin embargo entendemos de que ha habido una apertura al diálogo, sobre todo para el SUTEP que se ha agrupado, se ha organizado en las regiones, es lo último, que está liderado por el profesor Castillo Terrones, ¿no? Me parece que ya con el ministro Bechtler ya ha habido un acercamiento, un diálogo, y esperemos que este ministro Daniel Alfaro también continúe, ¿no?, el diálogo, porque lo importante es ver de que se está atendiendo las demandas que en casi la gran medida son justas, ¿no? Seguramente que algunas tienen un marco de ley que va a demorar en la atención, pero hay algunas demandas que sí se pueden ejecutar y que estas tienen que tener pues un diálogo directo con los dirigentes para que también las bases entiendan de que en este proceso seguramente que en algún momento van a ser atendidos. Esperemos que no haya huelga y que el ministro los atienda. ¿Se acaba de anunciar evaluación o concurso para las profesoras de inicial? Lo que hay ahorita es evaluación de desempeño. De desempeño. En realidad, esta evaluación de desempeño ya ocurrió el año pasado. Ahora estamos en el tramo 2 para las profesoras de inicial que están en la escala 1 y 2, y todos aquellos que el año pasado no han podido dar de manera justificada, ¿no? Pero el año pasado ya las profesoras que están en escala 3, 4, 5, 6, incluso 7 si hubiera, ya han sido evaluadas y satisfactoriamente. En Puno no tenemos ninguna profesora que haya sido desaprobada, ¿no? Qué bueno, buena noticia. Profesor David Cornejo, muchas gracias por habernos permitido conocer la interna un poco donde se desarrolló este encuentro entre ustedes y el ministro de Educación. Hemos llegado a la conclusión de que no ha sido muy productiva, que digamos, ¿no? Pero ojalá que los pedidos que ustedes han hecho, la información que han presentado sea valorada en su real dimensión y podamos ver anuncios y presupuestos, ¿no?, en los siguientes meses. Muchas gracias por lo de esta noche. No, sí, yo quiero agradecerte más bien. Efectivamente, miren, estamos viviendo una etapa continua, desde todos los años ya, donde la población, el común de la gente ya no cree en las autoridades, ya no cree en las normas. Bueno, las noticias ya nos están hastiando con todo lo que está ocurriendo con nuestros exgobernantes, pero creo que lo que no debe morir nunca en la fe de cada conciudadano es la esperanza de que podemos cambiar en algún momento. Ayer te cuento que hemos hecho la juramentación de los alcaldes escolares. Ayer hemos inaugurado los Juegos Deportivos. Qué bonito la inocencia de estos niños que son de inicial, primaria y secundaria, que llevan la franja de alcaldes, y ellos dicen, ¿no?, que han hecho una práctica democrática porque han sido elegidos de manera democrática, ha habido listas. Y esa práctica democrática hace que ellos participen desde la escuela ya en lo que es formas de gobierno interno. Entonces, cuando ellos ven estas formas negativas en las que nuestros congresistas, nuestros ministros, nuestros gobernantes se involucran, entonces ellos entienden de que eso tiene que ir cambiando, ¿no? Eso está mal. Bueno, usted me ha hecho acordar, ayer 2 escolares se desmayaron, ¿no?, en plena ceremonia de inauguración de los Juegos Escolares. Tienen que prever cómo es posible que no haya un puesto de auxilio rápido. Se pide ayuda al MINSA o a Salud para que atiendan a los niños. ¿Por qué se desmayaron? Ese es un problema aparte. No puede ser la falta de alimentación en sus hogares, o es que vinieron muy temprano y de frente, o las hicieron esperar mucho en la plaza de armas. No creo que eso haya ocurrido. Creo que debe ser falta de alimentación adecuada en sus hogares. Pero hay que prever eso, profesor. No, sí, yo quiero, ya ha habido una evaluación, efectivamente sí se había hecho una coordinación con salud, pero no siempre pues está a disposición. ¿No vinieron? Por eso que hemos hecho rápido también esta inauguración de los Juegos Deportivos Escolares, ¿no? Que dicho sea de paso se ha
se ha mencionado al periodista Daniel Peredo para identificar de que la emoción deportiva, el cariño al deporte debe ser parte de la formación integral. Bueno, pero sí, yo pido disculpas. Ayer llegué casi en el momento de la inauguración por las actividades que tenemos, pero sin embargo nos han dado cuenta de que estos dos niños han sido atendidos de inmediato y no ha pasado más, ¿no? Sí, pues ha habido no había con qué atender, una pequeña descompensación. Estaban dando aire con un papel, ¿no? Y eso... Una descompensación, y efectivamente pues probablemente sea porque no tomó desayuno. Que se tomen las medidas para próximos actos públicos. Sí, los desfiles, por ejemplo, les citan 8 de la mañana y desfilan 1 de la tarde. No, eso es, definitivamente eso no podemos permitir. Como que también la formación en las instituciones educativas, existe una norma, no pueden estar más de 15 minutos en el sol, utilicen sombreros de ala ancha y ya no hagan formaciones si es que no están justificados. No tiene sentido. Nuestros auxiliares ya saben también de que tenemos que ir cambiando de pensamiento. La disciplina no es que pongan a los chicos, los regresen si llegan tarde o los hagan ranear, en fin, estas cosas se están cambiando. Tenemos que practicar la pedagogía del amor, comprender estos muchachos tienen sus problemas, son rebeldes, pero en fin, tenemos que apoyarlos. La pedagogía del amor. Primera vez que escuchamos esa frase de parte de un director de la UGEL-PUN. Muy bien, formas de pensar innovadoras. Muchas gracias, profesor Cornejo. Gracias a ustedes como siempre.